Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Perfecto, bueno, bárbaro. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, estaba esperando desde unos minutos antes de las 3, pero recién le avisaron a Isaac para que nos habilite el Zoom. Bueno, no sé cuántos han sido las otras clases anteriores, pero vamos a dar comienzo Eh, a esta clase sincrónica de la bolilla 2. Ya se habrán dado cuenta que cambiario es complicado. Y si no se dieron cuenta es porque todavía no agarraron para leerlo. A lo que voy con esto, chicos, lean del manual de Gómez Leo o del libro que tengan. A mí me gusta mucho Legón, que es este. Porque Gómez Leo, esto no tenemos la interacción de la clase, ¿no? Con lo que ustedes pudieron ver y esta interacción que en clase se da. La realidad es que Gómez Leo es complicado porque yo lo que siento en la lectura, cuando uno lo ve, que siempre va y viene de los temas. Quizá ustedes, si algún tema ya agarraron de esto, es como que va para atrás, para adelante, vuelve, y es una materia que es muy... hay que engancharle el hilo a unas cuantas cositas que hacen a lo medular y que hacen que todo vuelva sobre lo mismo. Entonces, esto de la teoría, porque uno dice, bueno, cambiario es letra de cambio, pagaré. Primero, dicen, nunca vi una letra de cambio. Yo tampoco. Y ejerzo la profesión y la ejerzo hace un montón. Y ya mis profesores en ese momento nos decían que ellos tampoco la veían. Es decir, la letra de cambio es un instrumento, un título que nunca fue de utilización en nuestro país, pero que el decreto ley, como es del año 1963, adoptó la legislación vigente internacional en ese momento y, bueno, lo tenemos así regulado en nuestro ordenamiento. La realidad es que de letra de cambio tenemos 102 artículos y de pagaré tenemos 4. ¿Por qué es eso? Bueno, porque se preveía, vieron que también esto lo que es en materia monetaria, económica, de circulación del crédito, está lo que las leyes prevén y después lo que es el uso y costumbre de las cosas. Entonces, se preveía, se pensaba que la letra de cambio iba a ser de amplia utilización. No fue así. El cheque rápidamente las superó en expectativas y fue mucho más, y hoy día también mucho más utilizado. Y además del pagaré, por supuesto, pero me refiero al cheque por el tema de los emplazamientos, que ya lo vamos a ver. Entonces, siempre digo esto en las clases de inicio cuando estamos presencial también, porque si no parece que estamos hablando de una materia en desuso, que vendría a ser precisamente hablar de la letra de cambio. La realidad es que cuando empecemos a ver en sí la letra de cambio y el pagaré, y que siempre lo mencionamos así porque los libros y el decreto ley lo tratan de esa manera, dándole preeminencia a la letra de cambio, bueno, nosotros acá lo damos vuelta en las clases y hablamos del pagaré y luego algunas notas típicas desde ya para que se tenga presente de la letra de cambio. A lo que voy. Por supuesto que ustedes van a leer el decreto ley 5965 y van a tener algún manual, libro que les sea de base, de ayuda. No dejen de ver la parte teórica y de entender la parte teórica, ¿sí? Porque la parte teórica en cuanto a, no estoy diciendo los requisitos de la letra de cambio, los requisitos del pagaré, eso es decreto ley, se va a ver y queda súper entendido. Ahora, todo lo que da el cimiento a la teoría esta de los títulos de crédito, que encima con el nuevo Código Civil y Comercial también incorporó a partir del 1815 toda la teoría nueva de los títulos valores, que no desplaza
la legislación especial del Decreto Ley 5965, porque lo que hace el Código Civil es darnos una teoría general que antes no estaba. Si ustedes van al Decreto Ley 5965, lo vuelvo a decir, el primer artículo precisamente lo que nos dice y lo que nos habla, requisitos de la letra de cambio. No vamos a tener en ningún momento una teoría elaborada de lo que son los títulos de crédito y esto de la autonomía y de la abstracción. Sí, por supuesto está el artículo 51 de la solidaridad, pero que tampoco explaya más. Entonces, la teoría hay que saberla, pero hay que saberla para poder entender la materia, porque si no después no se llega a comprender. Entonces, todo ese material que está subido y que corresponde al análisis de la solidaridad cambiaria, de la interpretación, también, por supuesto, de la desmaterialización, etcétera, léanlo y ténganlo presente. Aún antes, si ya no lo hicieron, de pasar al Decreto Ley 5965. Y por otro lado, vayan estando al día, porque si no, también vamos avanzando, y la realidad es que está bueno que puedan ir teniendo temas ya que les sean familiares, que les sean conocidos, para no estar hablando de bueyes perdidos y así poder capitalizar estas clases. Bueno, estas clases sincrónicas, yo un poco estuve indagando con el resto de los profesores a ver cómo funcionaban, porque ustedes fíjense que tendríamos para hablar hoy de la bolilla 2, y es una clase. Vamos a hacer un análisis de esta bolilla, teniendo en cuenta que la anterior, la 1, ya la han visto, y pidiéndoles yo a ustedes que tengan en cuenta todo el material subido correspondiente, ¿sí? Porque obviamente en su totalidad es difícil que hoy la podamos llegar a abarcar, aunque vamos a tratar de hacerlo, de que sea lo máximo que podamos ver. Bueno, yo les voy a compartir ahora pantalla. No sé si tomó asistencia, pero no, recién... por favor. ¿Cómo? Que no sé si había tomado asistencia, pero recién logro entrar. Tengo los links, que hay dos links, no sé si hay dos links distintos. Sí. Claro. No sé, porque quizá el otro es del plan viejo, pero bueno, de todos modos, Rocío, no te preocupes. Yo la asistencia después voy a tomar asistencia al final. No te preocupes por eso. Bueno, a ver, estoy con ustedes que me suena el timbre. Un segundito. Perdón, volví, tengo un problema de mascota, se me escapa la gata, ya no sé qué hacer con esto, así que cada tanto me suena el teléfono que alguien me la trae, el timbre. Bueno, chicos, fíjense que la bolilla... Bueno, la bolilla 1 es también una parte general que han visto de los títulos de crédito, de los caracteres generales de los títulos de crédito hoy denominados los títulos valores, necesidad, literalidad, autonomía, unilateralidad, los específicos de los títulos
títulos valores cartulares, como se denominan hoy día en el nuevo Código Civil y Comercial, abstracción, formalidad y competitividad. Bien, y hoy toca seguir con esta parte general que habla al principio de la bolilla 2 del rigor cambiario. Rigor cambiario formal, sustancial y procesal. Esto del rigor cambiario es una frase y una tipicidad de la materia que la van a escuchar desde ahora, desde el inicio hasta el final. Esto del rigor cambiario. Rigor cambiario que luego también los jueces en algunas situaciones lo van analizando de una u otra manera según lo particular de la situación que se dé. Pero que en definitiva el rigor cambiario imprime toda esta materia. ¿Y qué es el rigor cambiario? El rigor cambiario precisamente es, como se dice, ¿no? Rigor cambiario, como hace mención a una estrictez, a un apego de esta materia cambiaria de una estrictez. El apego a una estrictez, a un rigor que se tiene que cumplimentar. ¿Para qué? Bueno, para que precisamente esta materia cambiaria tenga su total oportunidad de ser desvelada, ¿sí? ¿En qué sentido digo esto? Yo en las clases también, en presenciales, siempre lo digo, uno no está obligado a hacer un pagaré, de ninguna manera, uno puede hacer cualquier otro tipo de documento, de contrato, lo mismo aceptar un pagaré. Uno, por ejemplo, yo vendo algo y el que me lo compra, pongamos, vendo mi bicicleta, el que me lo compra me dice, yo tengo confianza, digo, ¿te puedo pagar con un pagaré? Yo no estoy obligada a aceptar ese medio de pago. Yo le puedo decir, bueno, sí, firmame un pagaré como para garantía mía, o le puedo decir, lo coordinamos de otra manera, celebramos un contrato en donde involucre a este bien mueble que te estoy vendiendo. Y lo mismo de parte de quien debe. Si yo debo un dinero, no estoy obligada a firmar un pagaré. Ahora bien, de un lado o del otro, yo como acreedora o como deudora, cuando esté haciendo un pagaré, cuando lo esté librando, cuando lo esté recibiendo, lo mismo que un cheque, que una letra de cambio, bueno, se supone que lo voy a querer que tenga su máxima expansión en el momento que sea necesario. Y esa máxima expansión, que es el rigor cambiario, y con lo que imprime esta materia y lo que imprime el tener como acreedor o como deudor, siendo parte de un pagaré o un documento cambiario, bueno, precisamente se va a tener que reunir de un montón de formalidades para que pueda ser de esta manera considerado. Si ese documento que yo digo cambiario, por alguna circunstancia, chicos, bueno, no surte la máxima expansión, está en algún punto viciada o no cumple un requisito o hay alguna formalidad que no está cumplida, va a perder rigor cambiario y por ende va a perder esa fuerza cambiaria de ejecución y de posibilidad de cumplimiento que tiende esta materia. Espero ser clara porque esto lo aclaro siempre para que vayamos entendiendo la materia en sí. Y el rigor cambiario, la estrictez cambiaria, se divide en formal, sustancial y procesal. Acá, como decimos en el PowerPoint, el rigor cambiario formal está dado porque hay una predominancia formal del derecho cambiario. ¿Por qué? Es decir, va a jugar más la forma que la sustancia. Y esto está dado por el carácter abstracto y completo de los títulos valores. Los títulos valores se completan, circulan con todos los requisitos necesarios para poder hacer valer la aplicación de la ley cambiaria
Y por el carácter abstracto van a ser improponibles y no van a tener virtualidad las defensas que se quieran oponer contra el tercer, defensas de carácter personal, que se quieran interponer contra el tercer poseedor de buena fe. Entonces, dada la abstracción y la completitividad de estos documentos, hay una predominancia que hace la ley cambiaria de la forma por sobre la sustancia. Las formas reemplazan a la sustancia. ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es el fundamento? Es precisamente el mismo rigor. Es esto que yo les digo de, yo no estoy obligada a firmar un pagaré, pero ni a aceptar un pagaré, pero si lo firmo o lo acepto, me va a dar la máxima seguridad jurídica que la ley dice que da a los pagarés, ¿sí? Entonces, ese es el rigor cambiario formal, que se le va a dar una supremacía a la formalidad. ¿Cómo va a ser visto esto, esta relación cambiaria desde el punto de vista activo? ¿Y cómo se va a manifestar? Se va a manifestar precisamente primero desde el punto de vista activo por el cumplimiento de las normas del artículo 1 y 2 de la ley cambiaria en cuanto a los requisitos extrínsecos. Por supuesto que respecto del pagaré son los del 103, 104 y los del cheque, los de la respectiva ley de cheque. Después también, desde el punto de vista activo, ¿qué va a pasar con quien reciba el título? A mí alguien, vuelvo a lo mismo, vendí mi bici y me dicen te voy a pagar con un pagaré. Bueno, quien reciba el título, ¿sí? Es que va a ser acreedor cambiario. Yo la vendí, mi bicicleta, entonces soy acreedora cambiaria. Tengo que considerar si está en blanco, incompleto, porque para la presentación al pago tienen que estar todos los requisitos extrínsecos exigidos por la ley cumplidos. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser ni letra de pago, no va a ser ni letra de pago ni pagaré. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar a ser este documento? Va a pasar a ser otro tipo de documento quirografario que en definitiva va a ser una prueba a integrar un posible juicio por cobro de pesos ordinario, pero es algo diametralmente distinto a tener que iniciar un juicio ejecutivo. Sí. Anda para allá y cerrá la puerta y ojo con eso. Perdón. Anda para allá. Para allá, sí. Sí, después. Fíjense que tal es este rigorismo, que acá citamos un fallo de la Cámara Nacional de Comercio, un plenario ya desde el año 73, pero que después se siguió aplicando los jueces de igual manera. El pagaré que carece de fecha de emisión es inválido. O sea, no hay otra forma de completarlo y que entonces el rigorismo cambiario con toda la posibilidad de la acción ejecutiva, etcétera, surta su máxima expansión. No, porque falta un requisito esencial. Cuando veamos requisitos de la ley de cambio y pagaré, vamos a ver que hay requisitos extrínsecos que algunos pueden ser suplidos, son suplencias legales, pero que si la suplencia legal no se da, no hay requisito extrínseco cumplido y por ende no hay ni letra de cambio ni de pagaré. Y desde el punto de vista pasivo, bueno, lo mismo. Quien me compró la bicicleta, firmante, deudor cambiario, se obliga en los términos del documento, ¿sí? Con independencia de las razones subjetivas, si yo era amiga de la hermana, si me debía, si un testigo vio que yo le pagué. No, porque ese documento luego va a circular y la ley cambiaria así lo quiere, que circule el crédito. Y ese deudor mío que me compró la bicicleta y que yo a su vez se lo endoso a una tercera persona, no va a poder decir yo a Silvana le pagué. ¿Sí? Porque si me hubiese pagado, hubiese pedido el rescate del título, lo hubiese roto y ya está. Esto ya no se preocupen porque vamos a volver sobre esto cuando veamos requisitos. Por eso tampoco, chicos, me detengo en este momento en las posibles preguntas que pueda haber ni nada, porque así seguimos con el análisis de esto, porque ya les digo, cuando veamos requisitos, mismo acciones, endosos, todo se va a volver sobre esto. ¿Qué es el rigor cambiario sustancial?
Este es el que más cuesta a veces en las mesas libres, que son las que solemos preguntar, que nos hablen de rigor cambiario y enseguida nos dicen, bueno, el rigor cambiario formal es el cumplimiento de los requisitos por cuanto a la formalidad, y el rigor cambiario sustancial preguntamos y es como que queda ahí en la nada. El rigor cambiario sustancial son el conjunto de normas que van a determinar las cargas, ¿sí?, que deberán ejercer los distintos firmantes para ejercer los derechos y las obligaciones que están asumiendo. Son las normas que determinan las cargas que tienen que cumplir los distintos firmantes. Como decimos acá explicando esto, este rigor cambiario sustancial son pautas a tenor de las cuales existe y se puede ejercer el derecho subjetivo cambiario que emana de un título valor cartular. En realidad estaría dado por el conjunto, por eso les digo, de normas, pautas, de obligaciones, si se quiere, que tienen que asumir, que asumen los firmantes por el solo hecho de ser firmantes, pero que deben ejercer, que deben actuar, que deben desplegar cargas que implican una actividad de parte de estos firmantes para que su derecho pueda ser reconocido dentro de esta naturaleza cambiaria que le imprime la ley, y el decreto ley y toda la normativa de fondo. Luego tenemos el rigor cambiario procesal. Decimos que los anteriores se complementan con el rigor cambiario procesal, con el cual el ordenamiento jurídico, todas las normas favorecen al acreedor cambiario para demandar el cumplimiento forzoso de la obligación. Es decir, tanto la forma dada por los requisitos como las sustancias, que son todas las pautas a seguir para los firmantes, se complementan con este rigor cambiario procesal que ¿qué implica? Bueno, esta posibilidad de ejercer los derechos para el acreedor cambiario a través de las acciones ejecutivas o de las acciones cambiarias que la propia ley traen, y que por supuesto son acciones que con acotadísimas o nulas excepciones, con imposibilidad de volcar o investigar o probar sobre el fondo de la cuestión, sino que simplemente, ustedes la mayoría ya sabrán, lo han pasado también procesal, práctica procesal, lo que implica un juicio cambiario, de acotadísima o nula prueba, y que en definitiva viene, por eso decimos se complementa lo anterior, ese rigor cambiario, porque si yo tuviera un rigor formal sustancial, pero tengo que ir a iniciar un juicio de daños y perjuicios o de cobro ordinario o sumario de sumas de dinero por 5 o 6 años, bueno, digamos que no estaría tan convencida de lo anterior. Se complementa porque me dicen, bueno, usted tiene el rigor cambiario también en lo procesal, que implica el ejercicio de las acciones cambiarias y de las acciones ejecutivas. Bien, espero que hasta acá se haya entendido este rigor cambiario, porque a veces queda colgado, puede también, además de ser al entendimiento, puede ser pregunta, por supuesto, de examen. Vamos ahora a la legitimación. Me fui en realidad a la parte, después vamos a la clasificación, voy antes a lo que es la legitimación en los títulos de crédito. Distinguiéndolo, fíjense que dice legitimación, concepto, distinguiéndolo desde ya con la titularidad. La legitimación se va a ver estas cosas, algunas más también claramente cuando ya se ve endoso, que es cuando se despliega, digamos, la parte práctica de esos famosos prácticos tan temidos y tan odiados a veces de materia cambiaria. Cuando se ven los endosos y todas estas figuras, aparecen estos temas de legitimación. ¿Pero qué implica? La legitimación es la investidura formal en el derecho, prescindiendo en este punto de la titularidad. Es decir, lo voy a leer textual de acá para que se entienda: quien se encuentra legitimado con relación a un título valor
puede ejercer los derechos de ese título, independientemente que sea o no sea el titular efectivo de ese documento. Aunque generalmente coexiste. Generalmente el legitimado y el titular está volcado en una misma persona. Pero a veces puede no pasar eso. Ya les digo, esto se ve muy clara, esta escisión, cuando se ve el endoso en prenda y el endoso en procuración, que en las próximas clases lo vamos a ver, y en donde en esos casos, el endoso en prenda y en procuración, hay una escisión entre evidente, buscada, por supuesto, no es solapada, entre titularidad y legitimación. Que esta escisión puede derivar de la ley, de la voluntad del titular o de alguna situación de hecho que haga que el titular no pueda, no quiera o no tenga ganas de ejercer él mismo como titular de ese documento, como titular de ese título valor, no vaya a ejercer él personalmente los derechos, sino que le dé esa facultad, ese mandato, esas instrucciones a un tercero legitimado, que por supuesto va a poder ejercer todos los derechos inherentes a ese título. Hay una función que se denomina bifronte de la legitimación. ¿Qué significa esto? Porque este tema de la legitimación va a operar en favor del acreedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto al titular como al legitimado le va a permitir ejercer los derechos que emanan de ese título. Pero también a favor del deudor. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere un deudor cambiario? ¿Qué busca? Busca pagar. ¿Por qué? Y porque si no sabe que le viene el peso de la ley cambiaria. Entonces, el deudor obviamente tiene que pagar bien, porque quien paga mal, lo hemos visto ya en civil, obligaciones, quien paga mal paga 2 veces. Y en este tipo de situaciones involucrada la ley cambiaria, aún más el deudor tiene que ser diligente en cuanto a quién está pagando. Entonces, la legitimación en este carácter bifronte y en cuanto al deudor, no olvidar, porque uno dice, siempre se dice del lado del acreedor, bueno, el acreedor puede ejercer los derechos inherentes del título también a través de un representante mandatario que lo represente. Sí, está bien, y en función del deudor, ¿qué pensamos? El deudor se libera legalmente, correctamente, y sin que ningún reclamo se le pueda hacer, si paga al legitimado. ¿Sí? Función bifronte de la legitimación. Esto yo puedo entender que quizá es complejo porque ya les digo, al no haber visto todavía los prácticos, puede resultar complejo porque falta toda una parte práctica y de desarrollo a dar. Pero en definitiva les va a servir para cuando volvamos sobre esos temas. Legitimación activa. La legitimación activa es la cuando se opera a favor del portador cualificado del título con la sola exhibición del título sin necesidad de probar titularidad. Es decir, en los títulos, valores y esta es la diferencia, chicos, también de la diferencia de la legitimación con el derecho de fondo. El portador cualificado es legitimado activo con la sola exhibición del título y sin que sea necesaria probar la titularidad. Ahora, ¿cómo va a ser esta posesión calificada? Esta posesión calificada y en consecuencia legitimante, que lo va a dejar legitimado, va a depender, y ahora lo vamos a ver, nos adelanta en realidad un tema, según el tipo de título que se trata de acuerdo a la ley de circulación. Y según la ley de circulación, los títulos pueden ser al portador, a la orden y nominativos. Los títulos al portador, la sola posesión de ese documento, acá hay una legitimación real, como el cheque al portador del artículo 18 de la ley de cheque,
la sola posesión de ese documento ya lo hace un portador calificado y por ende con todas las facultades de ejercer los derechos del título. En los documentos, porque además ¿cómo circulan los títulos al portador? Los títulos al portador circulan por la simple tradición, no circulan por endoso. Un cheque al portador circula por tradición, hay una legitimación real, estoy hablando del artículo 18 de la ley de cheque, y por ende, quien lo posea es el legitimado activo. Títulos a la orden. ¿Cuáles son los títulos a la orden? La letra de cambio, el cheque que no sea al portador, el cheque a la orden y el pagaré. En este caso, lo que nos dice el artículo 17 del decreto ley 5965 es que la posesión va a estar calificada si el portador calificado, si el tenedor del título tiene ese título a través de una cadena formal, regular e ininterrumpida de endosos. Ininterrumpida, es decir, que no se haya cortado, no se haya interrumpido esa cadena. Entonces, a la posesión se le suma el carácter propio de los títulos a la orden. ¿Qué es? El endoso. Los títulos a la orden circulan por endoso. Más allá de que en algún momento pudo haber en el medio una tradición y ese firmante no esté involucrado. Pero no me voy a meter sobre eso porque voy a embarrar en sí lo que... Sí, Silvina, sí. te hago Mariana Aldecovacano, ¿cómo estás? Te hago una pregunta, entonces, un Mariana. no a la orden, en principio lo que quedaría es la no posibilidad de endoso. Claro, exactamente. Un título bien. No a la orden, exactamente. Por ejemplo, un pago inserta esa por el librador, hace que circule a través de la sesión. Lo desvirtúa con la forma y lo que es la naturaleza propiamente cambiaria. Ya no corre la autonomía, que se puedan llegar a tener, ¿sí? Entonces no es el documento no a la orden de otra ley cambiaria, ¿sí? ¿Se entiende en este punto, Mariana? Sí, muchas gracias. No, por favor, por favor. Por favor. Se corta mucho, cierro el micrófono. Y los títulos nominativos, ahí está. Los títulos nominativos se suma a la posesión, la cadena de endosos, pero la inscripción de esos endosos en los registros del emisor, que siempre ponemos como ejemplo de nominativos las acciones, ¿sí? Por ejemplo, títulos nominativos, acciones, y entonces, bueno, que constan en registros de emisores, de entidades, en donde además de la posesión endosos tienen que haber una inscripción de este tipo. En los dos últimos casos, como decimos acá, en los títulos a la orden y en los títulos nominales, el portador tiene que identificarse por tratarse de una legitimación nominal, ¿sí? Hay una relación física del documento con quien lo posee. A diferencia de la legitimación real, como les decía, meramente física de los títulos al portador. Pero bueno, yo esto lo quería aclarar, aunque vamos ahora a ver la clasificación de los títulos de crédito, como para que tengan en cuenta y formada la idea de la legitimación activa dentro de los títulos. Y quién va a ser considerado según si es un título al portador, un título a la orden y un título nominal. ¿Está? Legitimación pasiva. Mirando al deudor. El pago tiene efectos liberatorios para quien va a pagar, siempre y cuando ¿qué? Tiene que pagar bien. Dijimos, quien paga mal paga dos veces. Primero, quien paga va a tener que pagar al portador legítimo.
¿quién es el portador legítimo? Bueno, conforme la ley de circulación del título al portador, a la orden o nominativo, ya sabemos a quién tenemos que pagar, qué requisitos se tiene que cumplir para estar pagando bien. Y después, que no medie dolo o culpa grave del deudor, dolo en cuanto al conocimiento de que el derecho no corresponde al poseedor, culpa grave en cuanto a la negligencia en el control de legitimidad activa y en especial de la ley de circulación, ¿no es cierto? Bien, asimismo, esta legitimación activa es lo que yo decía, que se imprime esta necesidad de la diligencia tanto en cuanto al acreedor como al deudor, porque precisamente el deudor cambiario, además de pagar, debe, y se le permite que así sea, rescatar el título. ¿Rescatar el título qué es decir? Bueno, este es el pagaré, lo tenés vos, yo era deudora cambiaria, dámelo que lo rompo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo como deudora diligente pagué, pero además no quiero que esto vuelva a circular y venga el día de mañana X persona a volverme a reclamar por otra causa habiendo solo metido una firmita. Entonces, trácate, se rompe y esta legitimación pasiva en cuanto al deudor cambiario permite, por supuesto, el rescate del título y su conservación, rotura o lo que fuera, ¿sí? Además de, por supuesto, del pago. Estas disposiciones, chicos, acá yo traje como un cuadro de lo que es el Código Civil y Comercial, el Decreto Ley 5965 y la Ley 24.522. El artículo 1819 habla de la titularidad en los títulos valores. El artículo 1842, la legitimación en los títulos valores a la orden. El 17 es lo que yo les decía, el portador legítimo. ¿Quién va a ser el portador legítimo según el decreto de ley 5965 para la letra de cambio y el pagaré? Que va a ser quien lo reciba, estando precedida esa recepción por una cadena regular, formal e ininterrumpida de endosos. Y el artículo 17, que también es el mismo número de la ley 24.452, correspondiente al portador legítimo del cheque. En todas estas disposiciones hay una coincidencia, una identidad conceptual en materia de legitimación, ¿sí? Es decir, una vez más, acá no es que el Código Civil y Comercial vino a desplazar materia específica, ¿sí? Que regulaba materia específica que regulaba el decreto ley o la ley de cheque, sino que el Código Civil y Comercial lo que vino a hacer es una teoría general que no estaba, que era únicamente doctrinaria, ¿sí? de autores ya con cámara que venían explayándose acerca de la materia cambiaria, vino a incorporar toda una teoría general de títulos valores con agrado y también dando conocimiento de que precisamente esta materia no queda en un desuetudo como se puede pensar al leer letra de cambio y decir, esto no lo veo nunca. La realidad, por eso también les pido, ahora vamos a pasar a la clasificación de los títulos de crédito. Por eso les pido que lean toda esta parte nueva de desmaterialización, cómo influye con la teoría de la incorporación que seguramente vieron el jueves pasado. ¿Por qué? Bueno, porque el Código Civil y Comercial, que se caracteriza por ser un código nuevo, que introdujo cuestiones nuevas y cuestiones ya nuevas en realidad hacia el futuro, que ya lo tenemos entre nosotros y que muchas cosas aceleró también la pandemia, todo esto de la tecnología. Bueno, son todas cuestiones que esto del cheque, de la firma digital, del cheque electrónico, de los títulos valores cartulares, pero por medios electrónicos también. Bueno, está toda esta teoría desplegada en función de lo que ya estamos viviendo actualmente con la tecnología también y que es una realidad para todos. Así que, bueno, vamos a este temita
de documentos de legitimación y títulos impropios para que no los confundan. Esto se suele preguntar también en las mesas libres. Yo hablo de preguntar porque hasta antes de la pandemia los exámenes de cambiario eran todos por escrito, pero en las mesas libres siempre estos son temas que uno vuelve, el rigor cambiario, hablar de los documentos de legitimación y títulos impropios. No confundir los documentos de legitimación con la legitimación que recién vimos. La legitimación que recién vimos, que es legitimación cambiaria y que se despliega en su ámbito, en su faz activa y pasiva, en cuanto a la importancia de la clasificación de los títulos según su ley de circulación y quién va a ser el acreedor que tenga o el legitimado que tenga que pagar según esta ley de circulación y el deudor a quién deba pagar. Todo esto que vimos de la legitimación, no confundirlo con los documentos de legitimación, que no son títulos valores. Los documentos de legitimación, precisamente, son documentos que permiten, ayudan la identificación del presentante. Permiten identificar a quien se presenta a reclamar un derecho. Antes de seguir con esto, ¿cuáles son los típicos? El boleto del cine, el ticket del guardarropa, el billete de lotería, un pasaje de micro, de tren, ¿sí? Son documentos de legitimación, son tickets que me dicen, bueno, yo lo poseo, puede tener mi nombre o no, yo lo poseo y voy y ejerzo el derecho. A ver, obviamente la legitimación acá, por eso yo este tema me gusta verlo después de legitimación. Porque recién cuando hablábamos de legitimación activa y pasiva veíamos primero que esta legitimación, decíamos, hay unos títulos que son los títulos al portador, que la sola exhibición ya me hacen un portador calificado, un portador legitimado, ¿sí? Ahora, estos títulos de legitimación en realidad es una función que legitima atenuadamente. Hay solamente una legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque el deudor va a pagar bien si paga a quien exhibe el documento. Estos documentos no se crearon para asegurar una rápida circulación del crédito y de la economía, no incorporan derechos literales, autónomos, ¿sí? Para nada es ese el fin. Es más, es una función también legitimante atenuada en cuanto a la legitimación pasiva, porque también el deudor de esta relación podría exigir, por ejemplo, si yo tengo el ticket, podría exigirme a mí un DNI u otro tipo de contrato afín que sea inherente a ese ticket. En definitiva, no son títulos valores con las características de necesidad, literalidad y autonomía que incorporan estos derechos literales y autónomos. Son meramente auxiliares y documentos auxiliares o que facilitan, auxilian, identifican al presentante del documento, ¿sí? Bien. Y los títulos impropios son los que recurren a una figura típica del ámbito de los títulos de crédito, que es el endoso, para obviar las formas de la cesión, pero que esa cesión no tiene los efectos propios que opera en materia de títulos de crédito. Por ejemplo, los títulos impropios, siempre se menciona lo mismo, es el endoso luego del protesto, o el endoso luego del plazo para efectuarlo. Este endoso va a tener no va a tener la forma de una cesión, porque es un endoso, pero va a tener los efectos de una cesión, ¿sí? Ese endoso ya no va a transmitir una garantía eventual como firmante, no va a adicionar una garantía de pago, no va a formar parte de la cadena, no se va a convertir ese firmante en un obligado frente a todos, solidariamente responsable,
frente a los que lo preceden en el giro y no, como ya lo vamos a ver cuando veamos endoso. En estos casos se recurre a esta figura típica de esta materia que es el endoso para obviar las formas que requiere una sesión, pero que no tiene los efectos propios de esa sesión. Entonces, bueno, precisamente el endoso que se hace luego del protesto o del plazo que se estime necesario para efectuarlo, es una cesión de créditos, no transmite un derecho literal autónomo, sino que es con los efectos de una cesión. Entonces tengan en cuenta estas dos caracterizaciones de los documentos de legitimación y títulos impropios. Sigan leyendo, ahondando un poco en esto si es necesario, y distínganlos bien de los títulos valores y de la legitimación en general. Sobre todo los de legitimación, porque cuando preguntamos nos hablan de legitimación, y precisamente estamos hablando que estos documentos no legitiman con la finalidad buscada por la ley cambiaria. Ahora bien, ahora sí, fíjense que acá ustedes tienen en la clasificación de los títulos de crédito, hay un montón de clasificaciones. La realidad es que Legón, Gómez Leo, hablan de algunas principales, porque esto de la clasificación de los títulos de crédito, chicos, es una cuestión metodológica de dar un poco de orden, de claridad a la materia, que ya de por sí es bastante técnica. Entonces, doctrinariamente, los autores han elaborado estas categorías. Y que nosotros, por supuesto, según el programa, las respetamos. Pero vamos a hablar de los más importantes, los que siempre se mencionan. La clasificación de los títulos valores según la relevancia de la relación fundamental. Hablamos de títulos causales y títulos abstractos. De los títulos valores según la ley de circulación, que esto recién lo vimos cuando hablábamos de legitimación, nominativos a la orden o al portador, o como habíamos visto hoy, al portador, a la orden y nominativos, según su forma de emisión, en masa o lo mismo en serie o individuales, y también públicos y privados, nacionales y extranjeros, según qué entidad los esté emitiendo. Según las dos categorías más importantes de estas que veíamos recién, primero esta, causales y abstractos, porque esto también suele aparecer en los exámenes. ¿Cuáles son los títulos causales y los abstractos? Los títulos valores causales son precisamente cuando la causa tiene una relevancia jurídica. A ver, causa tiene todo, ¿no? Implícita o implícitamente o no, expresamente o no, indicada o no en el documento, todo tiene una causa. Si yo firmo un pagaré, y hasta si lo hiciera por amiga de alguien, tiene una causa, que es mi amistad, ¿sí? O si lo hiciera sin yo realmente ser deudora y una amiga tiene una deuda, voy y firmo ese pagaré como si yo fuera la deudora, tiene una causa que es la mitad entre nosotras. Es decir, causa tiene todo. Pero ¿qué pasa? En los títulos valores causales, la causa va a tener relevancia jurídica, cosa que no va a pasar en los títulos abstractos, que por eso se habla de abstracción en los títulos valores cartulares. En los causales, las defensas y excepciones derivadas de aquella resultan oponibles a los sucesivos portadores. Las defensas y excepciones derivadas de ese contrato son oponibles a los sucesivos portadores del título. ¿Cuáles son los títulos causales que siempre se mencionan? Las acciones, los warrants, por ejemplo.
son títulos valores, pero que tienen una causa, y que esa causa tiene una relevancia jurídica sobre la cual las defensas que se interpongan van a ser oponibles. En los títulos valores cartulares, que son títulos valores abstractos, la relación subyacente no hace mella en los derechos que el documento atribuye a los terceros portadores de buena fe. ¿Cuáles son los títulos valores abstractos, los cartulares abstractos? Los que ya conocemos: letra de cambio, cheque, pagaré y factura de crédito. Estos son títulos abstractos porque precisamente la causa, que puede estar escrita, porque puede haber un pagaré que diga y que haga toda una mención enorme de la causa que le dé sustento al libramiento de ese pagaré. Bueno, las defensas que tengan para interponer los sucesivos tenedores, contra el tenedor que sea y que reclame ese derecho, no va a poder ser ejercida, porque precisamente son títulos, la letra de cambio, cheque, pagaré y factura de crédito, son títulos valores cartulares abstractos, que imprimen esta nota de abstracción en que la causa, por más que esté expresada, no tiene relevancia jurídica. Esto se va a ver, se va a volver también cuando se hable de autonomía y abstracción, que se vuelve siempre, que es un tema súper importante. Por eso acá no quiero mencionar las excepciones ni nada, porque se va a volver sobre esto. Y luego, como ya lo vimos, los títulos al portador, a la orden y nominativos. Al portador, como decíamos, circulan por la simple tradición, hay una legitimación real, es el cheque al portador del artículo 18, a la orden, la letra de cambio, cheque, pagaré, que circulan por endoso, y los nominativos que requieren las anotaciones en los registros correspondientes. Bueno, chicos, con esto terminamos, más que nada empezamos lo que es esta bolilla, pero quise no dejar ningún tema pendiente. Fíjense que hacen otras clasificaciones también de... ¿Cuál era esto? Bueno, ahí los mencionábamos, públicos, privados, de las clasificaciones, pero que no tienen importancia. Vimos todos los 5 puntos de la bolilla 2, los pudimos ver, están vistos. Les pido que ahonden en los temas, en el análisis, y que por supuesto las preguntas que vayan surgiendo y que van a ir surgiendo a través de las clases, también podemos destinar algunos minutos para los comentarios. Esperen un segundito, no se vayan, que quiero anotar los presentes. Así ya los tengo acá. Rosas. Covacano. Bien. Bueno, chicos, y cualquier cosita nos escriben también a través del campus de la facultad. Si quieren alguna pregunta, hasta nombrando al docente que dio la clase. Doctora de Gregorio, me quedó una duda en tal cosa, y bueno, y lo vamos resolviendo. Sé que algunos tienen que dar también el recuperatorio mañana, así que bueno, éxitos, no me acuerdo ahora de los apellidos, los que rinden mañana, éxitos, y bueno, y les pido que sigan, retomen o empiecen con la lectura de esto. Profe, Sí, le hago una sí. consulta antes de que cierre. En este último tema sí. se trata de una prescindencia objetiva y esa es la diferencia con la autonomía. Lo leí no en profundidad, pero me surgió esa duda ahora.
Cuando veíamos Cuando acá usted hablaba esto, de la abstracción. la abstracción, claro, en realidad es lo siguiente. La autonomía es la imposibilidad, la autonomía está referida a la causa. Perdón, la autonomía está referida a Al sujeto. a los defectos, a las excepciones personales. Ujú. La autonomía está relacionada a a las excepciones personales que tenga a quien se le está reclamando el pago contra el poseedor. Excepciones de carácter personal. ¿Cuáles son? Esta es la autonomía. Excepciones y defensas de carácter personal. ¿Cuáles son? El pago, decir, no, yo pagué, el pago, la espera, la quita. Yo puedo decir, ah, no, pero yo hice pacté por un contrato una quita. El pagaré, por ejemplo, es de 50.000 pesos, pero yo en realidad pacté en un contrato que había una quita, hacíamos una quita de 50.000. Bueno, al tercer poseedor de buena fe, el deudor no le va a poder oponer por la autonomía las defensas y excepciones personales. Esto que digo, salvo entre quienes se hayan pactado. Por eso, esto da para más, pero anótenselo así. Autonomía, imposibilidad de oponer e interponer defensas y excepciones de carácter personal, quita, espera, pago, remisión al portador legítimo. Excepción, salvo entre quienes lo pactaron. Si se hubiera pactado, por supuesto que sí, porque si no sería un abuso del derecho. Ahora, corremos de autonomía. Abstracción. La abstracción está referida a la causa. Por eso que acá hablamos de causales y de abstractos. La abstracción está referida a la causa. Es, por ejemplo, vicios de un contrato, vicios que tengan relación con la causa del libramiento del pagaré, que se pone generalmente, y se los comento en los prácticos, se pone la mercadería, la mercadería llegó en mal estado, por ejemplo. La mercadería que usted había comprado llegó en mal estado. Entonces, cuando a usted le reclaman el pago como endosante del título, es deudor del portador legitimado, ¿usted puede interponer excepciones? No, no voy a poder. Hay un contrato de fondo, pero en virtud de la abstracción, esas defensas y excepciones que derivan de la causa, del contrato o relación fundamental que dio nacimiento a ello, no lo voy a poder interponer. Excepción, acá, salvo entre quienes figura en la filmina, entre obligados inmediatos. ¿Por qué? Porque entre ellos se celebró el contrato. Entonces, supónganse, yo tenía un pagaré, ¿sí? Yo tengo un pagaré, soy acreedora de todos los endosantes anteriores. No los quiero marear con esto, pero si me siguen, Natalia, perfecto. Yo tengo un pagaré, soy acreedora de todos los anteriores. Ahora, estoy construyendo mi casa, fui a una casa que venden materiales para la construcción y les entregué a ver, esperen. No, perdón.
Soy acreedora de todos los anteriores. Perdón, soy acreedora de todos los anteriores. ¿Qué pasa? ¿Quién me dio a mí? Acá voy. ¿Quién me dio a mí el pagaré? Me lo dio una persona en virtud de un contrato que teníamos, que yo le vendía, por ejemplo, materiales para su casa, y entonces yo quedo como acreedora de él, ¿no es cierto? Y voy y le reclamo, che, le digo, el pagaré llegó al vencimiento, me tenés que pagar. Y él me dice, los materiales, los pisos estaban todos rotos. Ahí sí me puede oponer la causa. Si hubiera un contrato por escrito en donde todo esto, ¿no es cierto?, una relación fundamental que surja claramente vinculada a ese documento. Ahí sí, porque somos obligados inmediatos. Pero si yo voy y le digo a X, al que antes lo tenía en la cadena, bueno, usted firmante, lo lamento, hola, soy Silvana, me tiene que pagar. Y él me dice, no le pago nada porque yo se lo había dado a José Pérez y a mí las mercaderías me vinieron mal. ¿Yo qué tengo que ver? Si yo no soy obligada inmediata con él. Esto parece simple, Natalia, pero haces bien en traerlo a la cuestión. Es un poco lo que yo les decía hoy, donde se complejiza esto, porque ustedes vieron que yo misma en la cadena, uno analizándolo, se va haciendo las vueltas. Imagínate desde lo teórico simplemente verlo, puede resultar confuso, pero está bien que se vino a término, y por eso esta diferenciación de los títulos de crédito, títulos valores, entre los causales y los abstractos. Tanto la autonomía como la abstracción, chicos, la autonomía, defensas personales, como la abstracción, defensas en cuanto a la causa, tienen su vía de escape, ceden ante algunas situaciones. La abstracción, ¿cuándo cede? Cuando se da entre obligados inmediatos y hay una relación de base documentada que da cuenta de la emisión del documento y de la firma del documento. ¿Y qué pasa con la autonomía en ese caso? ¿Cuándo va a ceder? Va a ceder frente a quienes hayan pactado esas excepciones de carácter personal. Así que bueno, chicos, no se preocupen, se vuelve sobre todo esto. Sí. El manual de Legón que vos dijiste para leer este tema, ¿es uno que se llama letra de cambio y pagaré? ¿O cuál es? Sí, letra de cambio y pagaré. El autor es Fernando Legón. O sea que si lo buscamos está en internet. Ese. Porque hay uno que está subido. Hay uno que está subido en franja morada, pero no sabía bien si era ese. Capaz que está desactualizado. Por eso te preguntaba. Pero este tampoco es que sea muy nuevo, ¿eh? Este es del año, del 2006. Está bien. O sea, en esos chicos está bien, vale la aclaración. Sí, a ver, no se preocupen en cuanto a ustedes dirán, uy, no tengo la parte nueva del Código Civil que se reformó en 2014, 2015, por ahí estamos. No se preocupen, porque en realidad, por ejemplo, el manual de Gómez Leo es lo mismo. Lo que hizo Gómez Leo con el nuevo manual, y está perfecto, es como tener un capítulo antecesor que da cuenta de esta teoría general. Pero, en definitiva, salvo modificando estas palabras de los títulos de crédito por los de los títulos valores, en realidad la teoría general es la misma que se venía hablando y que está en los libros respecto de lo que ya existía. Así que, bueno, chicos, les dejo un saludo grande para todos. Gracias. Espero que hayan entendido. Sí. Mañana no hay clases entonces, ¿no? Vos sabés que eso también le preguntaron a la doctora Selva Pandolfo ayer, respecto también vos decís clases de concursal, porque clases de cambiario sí, de concursal. no están, de concursal.
Mira, si no las publicaron, no creo. Si no las publicaron ya en el campus, no creo que haya, sobre todo también en nuestro horario, porque todavía van a estar con los exámenes. Así que no creo. Si no se publicaron, no creo que haya clases. Bueno, gracias. Así que, bueno, gracias a todos. Pronto nos vemos y cualquier duda, ya saben, ahí por el campus nos estamos comunicando. Gracias. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego, gracias.